ahora una redacción, un tuit del INDEC, donde dice que la canasta básica alimentaria y total aumentaron 30%. Bueno, estoy leyendo el tuit, diciembre. Y que una familia, para no ser pobre, necesita cerca de 500.000 pesos. Nos amplía, nos detalla, nos cuenta Steffi Pozo esta información reciente. Reciente, sí, publicó el INDEC a las 4 de la tarde, como es habitual la publicación de sus informes, y la verdad es que es escandaloso lo que estamos viendo en pantalla. Si yo tuviese que ponerle un adjetivo, diría escandaloso, y sobre todo, ¿por qué? Por el aumento en la canasta básica alimentaria. Lo veían ustedes, el aumento fue de 30%, muy por encima del 25,5% de la inflación general. Algo habíamos visto ya en el informe del INDEC de la inflación, pero además lo más grave de todo es también la inflación interanual, la suba interanual de la canasta básica alimentaria, que llega casi a 259%. Estamos hablando de un aumento que está muy por encima de los 211% de inflación. Y acá hay una lectura que hacer porque lo hablábamos la semana pasada, cuánto de estos precios estaban reprimidos, estaban atrasados. Bueno, el caso de los alimentos era un sector que no tenía ningún tipo de atraso ni desde 2019 a 2023, ni en el último año tampoco, ni en 2022, 2023. Con lo cual, cuando vos mirás si hay justificación para estos niveles de aumentos completamente por encima del índice general de precios, la verdad es que no lo había. Es decir, no hay argumentos que sostengan estos niveles escandalosos de suba en los alimentos. En el caso de la canasta básica total fue un poquito inferior, el porcentaje de aumento fue de 27 en diciembre, igual por encima de la canasta básica, por encima de la inflación, y en el caso de la comparación interanual fue de 225%. Lo tenía anotado porque ya tantos números no me los acordaba. ¿Qué es lo que hay que mirar con respecto a esto? ¿O qué dato inmediato siguiente yo miraría? El 20 de... dos miraría. El primero es el 20 de marzo de este año, que va a ser cuando el INDEC publique el desempleo, porque esto te va a dar una idea de cuánta gente está por debajo de la línea de pobreza. Y el otro dato es el 27 de marzo, que vamos a conocer las cifras de pobreza del segundo semestre. Y ahí hay que empezar a analizar cómo esas cifras de pobreza se dividen por trimestre. Eso lo suelen hacer algunos economistas que dicen, bueno, durante la primera parte del semestre fue tanto y la última parte del año fue tanto. ¿Por qué? Porque también vamos a ver en qué nivel quedó, más o menos cerró el año, pues si bien los vemos por semestre, podemos ir viendo cuál es la tendencia, y seguramente lo que vamos a ver es una tendencia no solamente al alza, y nos va a dar el último dato de Alberto Fernández en la presidencia, sino también que vamos a ver ese inicio de tendencia de Milei, sobre todo por el impacto del último mes, ¿no? Que estos niveles de inflación de diciembre mucho tienen que ver con la devaluación que tomó la devaluación que decidió el gobierno actual de Javier Milei. Por supuesto, y va a modificar el número de pobres, porque yo pienso en 500.000 pesos, que hay muchos que no van a llegar a 500.000 pesos. Sí. O sea, la vara, cómo se levanta, un número altísimo, hace que muchos caigan dentro de esos márgenes que se plantean, ¿no? Porque imagino, yo tengo diferentes situaciones que antes no se consideraban pobres, y con este número van a terminar siendo familia de 2, de 3. Es lo que se considera los ingresos de varios aportantes, con un número que es un número alto. Es altísimo, sí. 495.000, más o menos 496.000 pesos se necesitan por mes para una familia de 4 integrantes, y para comer solamente 241.000 pesos más o menos. Ahora, el tema es que, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil está en 156.000. O sea que si tenés 2 personas que cobran en el hogar, ponele los 2 adultos del hogar que cobran el salario mínimo, están 320, que está muy por debajo de lo que realmente necesitas para poder comer llegar a lo básico. ¿Cuándo se actualiza el salario mínimo vital y móvil? En teoría estaba fijado, por lo menos intencionalmente, para fines de enero. Hasta el viernes pasado no había novedades de cuál era la fecha, no pregunté hoy, pero era una de las cosas que estaba pensando en función de los precios de la canasta básica. ¿Cuándo finalmente van a llamar al Consejo del Salario? Porque es realmente mínimo con dos salarios mínimo vital y móvil tendrían que alcanzar a ese número, esa cifra, ¿no? Tendrían que elevarlo de tal forma
Digo, para que proporcionalmente llegue a eso. Sí, pero fíjate no lo que van a hacer. serían 156.000, que necesitas casi 250.000 pesos de entrada de salario mínimo, algo que realmente casi no lo van a ningún hacer. trabajador de la Argentina, en las condiciones que se fija el salario mínimo, pasaría a aumentar de esta manera, porque además parte del plan del gobierno es que se licúen los salarios, que se licúen los ingresos, y esto es de alguna manera lo que contiene el rebrote inflacionario. O sea, que no haya más inflación es porque los salarios le ponen un techo. Claro. Porque cae el consumo. No, yo pensando en esto, que Javier Milei en campaña había prometido que iban a mejorar tanto los salarios y el poder adquisitivo de la gente, que la inflación o que diversas situaciones económicas, la quita de subsidios, por ejemplo, no lo iba a notar porque lo iba a poder pagar tranquilamente. Bueno, que empiecen a mejorar el salario de la gente, el bolsillo de la gente, una vez, ¿no? Por ahí los 35 años que pide y que hace falta 19, 35, 20, claro, por ahí al 30 años llega la recomposición de los salarios reales. Qué bárbaro. Perdón la respuesta socarrona, pero la verdad es que en esta parte del plan lo que queda clarísimo es que los salarios son una de las anclas a la inflación. O sea, no sube más la inflación porque se destroza el poder de consumo.